Mi teléfono lleva meses en silencio. No porque nadie me escriba, sino porque aprendí a quitarle el sonido y a vivir con el miedo constante de que aún así alguien lo esté escuchando. A veces pienso que mi marido siempre supo más de lo que aparentaba. Y que yo fui la única que creyó que esto era una historia de amor. Llevo 10 años casada. 10 años con un hombre que todos describen como brillante, estratégico, impecable. Un ejecutivo que no levanta la voz porque no necesita hacerlo. Cuando habla, todo el mundo escucha. Cuando calla, todo el mundo se incomoda. Nuestro matrimonio era eficiente, predecible, ordenado, clínico. Vacaciones programadas con 6 meses de anticipación. Cenas los jueves en el mismo restaurante. Sexo los domingos por la mañana, casi como una extensión del calendario compartido. Yo dejé mucho por esa estabilidad. Dejé mi ciudad. Dejé mi apellido. Dejé a un hombre que amaba porque, según me repetía, el amor no paga hipotecas. Lo abandoné con la cabeza, no con el corazón. Y el corazón nunca termina de obedecer. La conferencia fue en un rascacielos de vidrio, en el centro financiero. Una de esas torres donde todo refleja algo, el cielo, las otras torres, tu propia imagen multiplicada hasta el infinito. Yo iba como acompañante. Esposa elegante. Sonrisa discreta. Vestido sobrio. Y ahí estaba él. El hombre que no debía estar en mi presente. No lo reconocí por la cara. Lo reconocí por la forma en que me miró. Como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Anna, dijo. Solo mi nombre. Pero lo dijo como antes. Esa noche no pasó nada. Eso es lo que me repetí durante semanas. No pasó nada. Intercambiamos números por si coincidimos en otro evento. Profesional. Inofensivo. Mi error fue pensar que las traiciones empiezan con un beso. Empiezan con un mensaje. El primero llegó un martes, a las 11:48. ¿Eres feliz? Lo leí 3 veces. No respondí hasta la 1:12 de la madrugada. Estoy bien. Él tardó segundos. Eso no fue lo que pregunté. Ahí empezó todo. Mi teléfono dejó de sonar. Lo puse en silencio permanente. La vibración muda en el bolso empezó a sentirse como un pulso secreto. Como un corazón paralelo que solo yo podía escuchar. Al principio eran recuerdos. Después confesiones. Luego preguntas que nadie me había hecho en 10 años. ¿Te acuerdas de quién eras antes de convertirte en esposa? Empecé a esperar sus mensajes. Me despertaba antes que mi marido para leerlos. Contestaba desde el baño. Borraba conversaciones. O eso creía. El encuentro fue idea suya. Hablemos en persona. Solo hablar. El lugar lo eligió él. Un ascensor panorámico de cristal en la torre donde se celebraba otra convención corporativa. Un ascensor que subía lentamente por el exterior del edificio, suspendido sobre la ciudad. Acepté porque me pareció absurdo. ¿Quién traiciona a su marido en un ascensor transparente, a la vista de todos? Quizá precisamente por eso. Mientras subíamos, la ciudad se hacía pequeña bajo nuestros pies. Autos diminutos. Personas invisibles. El mundo seguía funcionando. Yo no. No fue solo deseo. Fue algo peor. Fue reconocerme en su mirada. Fue sentir que durante 10 años había actuado un papel perfectamente ensayado. «Podríamos empezar de nuevo», susurró. Yo no respondí. Pero no me aparté. Cuando el ascensor llegó al piso más alto, yo ya no sabía quién era la mujer reflejada en el vidrio. Mi marido empezó a cambiar poco después. No gritó. No acusó. Solo empezó a hacer preguntas, demasiado precisas. ¿Con quién estabas el martes a las 11:30? En casa, respondí. Me miró unos segundos de más. ¿Segura? No levantaba la voz. Sonreía.
Una semana después cambió la contraseña del Wi-Fi. Es por seguridad, dijo. Instaló un altavoz inteligente en la cocina. Nos facilitará la vida. El aparato escuchaba todo. O esa era la sensación. A veces yo estaba sola y la luz del dispositivo se encendía sin motivo. Le pregunté si lo había configurado para grabar. Se rió. Anna, solo quiero la verdad. Lo dijo tan tranquilo que sentí un frío en la espalda. El otro hombre empezó a impacientarse. No voy a ser tu secreto, me escribió. Necesito tiempo. No. Necesitas valor. Sus mensajes se volvieron más directos. O vienes conmigo o vuelves a tu jaula dorada. Jaula dorada. La palabra me persiguió durante días. Miraba mi casa impecable, la cocina perfecta, las fotos simétricas en la pared, y no sabía si eran prueba de estabilidad o de encierro. Empecé a notar cosas. Mi teléfono se calentaba sin usarlo. Sesiones abiertas que yo no recordaba. Mensajes marcados como leídos antes de que yo los abriera. Pensé que era paranoia. Pensé que la culpa me estaba volviendo torpe. Hasta que una noche, mientras me duchaba, escuché mi propio tono de mensaje activado. Yo no había quitado el silencio. Corrí envuelta en una toalla. La pantalla estaba encendida. Conversación abierta. Pero no había notificación nueva. Solo un mensaje antiguo, destacado. La noche del clímax fue absurdamente tranquila. Mi marido llegó temprano. Preparó vino. Me besó la frente. Tenemos que hablar, dijo. Clásico. Predecible. Pero no gritó. No tembló. Solo dejó sobre la mesa un sobre blanco. Dentro había hojas impresas. Nuestra conversación privada. Cada mensaje. Cada hora. Cada palabra. Sentí que el suelo desaparecía. No es lo que parece, susurré. Él inclinó la cabeza. Explícamelo entonces. Empecé a leer. Y ahí fue cuando lo vi. Frases que yo no escribí. Insultos hacia mi marido que jamás salieron de mis dedos. Promesas de huida que no recordaba haber hecho. Fechas alteradas. Capturas con respuestas que no coincidían con mis recuerdos. Eso no lo escribí, dije. Está en tu cuenta, respondió con calma. Demasiada calma. Volví a leer. Dudé. Por un segundo pensé que tal vez sí lo había escrito. Que tal vez en alguna madrugada borrosa había cruzado una línea sin recordarlo. Mi amante negó haber modificado nada. ¿Crees que estoy loco? Me dijo por teléfono. Mi marido repetía lo mismo. Solo quiero la verdad, Anna. Los dos me miraban como si yo fuera el centro de una ecuación que no terminaba de cuadrar. Entonces apareció otro mensaje en la conversación impresa. Uno que no estaba en mi teléfono. Una frase devastadora. Él nunca sospecha nada. Yo jamás habría escrito eso. Porque en el fondo siempre supe que él sospechaba todo. Empecé a cuestionar mi memoria. Revisé copias de seguridad. Fechas. Metadatos. Todo parecía auténtico. Demasiado auténtico. Una noche, mientras mi marido dormía, escuché su voz desde la cocina. Hablaba en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido. Sí, decía. Está funcionando. El altavoz inteligente tenía la luz encendida. No sé con quién hablaba. No sé si hablaba con alguien. Y el otro hombre empezó a enviar capturas que no coincidían con las mías. Versiones distintas de la misma conversación. Como si alguien estuviera escribiendo una tercera historia entre nosotros. Una historia diseñada para empujarme. Para romper algo. O para probar algo. Ahora mi teléfono sigue en silencio. No porque no lleguen mensajes. Sino porque ya no sé cuáles son reales. A veces pienso que mi marido siempre me estuvo poniendo a prueba. Que necesitaba confirmar que yo, tarde o temprano, fallaría.
Otras veces creo que el hombre al que llamé amor fabricó parte de esta red para obligarme a elegir. Y en mis momentos más oscuros, me pregunto si fui yo. Si en algún rincón de mi mente escribí esas frases y después las borré de mi recuerdo para poder soportarme. Mi marido me mira como si ya supiera el veredicto. Mi amante espera una decisión. Y yo, ya no confío ni en mis propias manos cuando sostienen el teléfono. Dime algo. Si alguien movió los hilos desde la sombra. Si mis palabras fueron alteradas. Si mi memoria ya no es un territorio seguro. ¿Fue realmente infidelidad si nunca supe quién estaba escribiendo la historia? Desde aquella noche no he vuelto a dormir profundamente, solo cierro los ojos y finjo que descanso mientras mi mente repite cada palabra impresa en esas hojas como si fueran pruebas en un juicio que nadie me explicó del todo, y lo peor es que no sé si estoy sentada en el banquillo por haber amado a otro hombre o por no saber ya distinguir qué partes de esta historia son realmente mías. Mi marido no volvió a mencionar directamente los mensajes durante días, y ese silencio fue más violento que cualquier confrontación. Desayunaba frente a mí con su serenidad intacta, revisaba el mercado financiero en su tablet, me preguntaba si quería más café, y en cada gesto había una precisión casi quirúrgica, como si estuviera esperando que yo misma me delatara, como si el experimento necesitara tiempo para arrojar resultados concluyentes. El altavoz inteligente permanecía encendido en la cocina como un ojo diminuto que todo lo registra. ¿Y empecé a hablar menos? A elegir con cuidado incluso mis pensamientos, como si pudieran materializarse en datos, como si cualquier emoción intensa fuera susceptible de ser archivada en algún servidor al que yo no tenía acceso. Intenté enfrentar al hombre que había reaparecido en mi vida, le pedí que nos viéramos en un lugar neutro, un café discreto lejos del distrito financiero, y cuando llegó noté algo distinto en él, una tensión que antes no existía. Le mostré fotografías de las hojas impresas y juró que jamás añadiría frases así, que si quería destruir mi matrimonio lo haría de frente, no con montajes torpes. Y su convicción me estremeció porque por primera vez lo vi no como el recuerdo romántico que había idealizado, sino como un hombre capaz de querer ganar, capaz de competir. Me dijo que mi marido probablemente tenía acceso remoto a mi teléfono, que hoy en día no se necesita ser un genio para duplicar conversaciones, que bastan unos minutos con el dispositivo desbloqueado, y entonces recordé una tarde en que dejé el móvil sobre el escritorio mientras me duchaba y mi marido entró a buscar un cargador. Recordé que cuando regresé el teléfono estaba exactamente donde lo había dejado, demasiado exactamente, alineado con el borde de la mesa, como si hubiera sido colocado con regla. Pero también recordé que días antes mi amante insistió en que instalara una aplicación más segura para comunicarnos, una plataforma encriptada que, según él, evitaba filtraciones. ¿Y yo acepté sin leer términos? Sin pensar que darle acceso a mi intimidad digital era otra forma de desnudarme. Empecé a revisar configuraciones, sesiones activas, dispositivos vinculados, y encontré direcciones IP que no reconocía, horarios de acceso que coincidían con momentos en que yo estaba dormida, pero nada era lo suficientemente claro como para acusar a nadie. Todo estaba en esa zona gris donde la sospecha se alimenta sola. Mi marido comenzó a repetir una frase que me perseguía incluso en sueños: la verdad siempre encuentra su camino, lo decía mientras acomodaba su corbata, mientras apagaba las luces, mientras me observaba desde el otro lado de la cama. Y yo no sabía si era una advertencia o una invitación a confesar algo que ni siquiera tenía la certeza de haber hecho. El hombre que decía amarme empezó a presionarme con más intensidad. Me enviaba mensajes que alternaban ternura y ultimátum: no puedes vivir con miedo toda tu vida. Él te controla porque se lo permites, elige, y cada palabra suya se mezclaba con el eco de mi marido diciendo solo quiero la verdad. Como si ambos compitieran por el mismo espacio en mi mente, una noche decidí hacer una prueba. Dejé el teléfono sobre la mesa del salón con la cámara frontal activada en modo grabación, fingí ir a ducharme y me quedé en el pasillo observando a través del reflejo del vidrio. Mi marido entró minutos después, miró el dispositivo. Lo tomó entre las manos y durante unos segundos su rostro se transformó en algo que no supe interpretar. No era rabia ni tristeza, era concentración, como si estuviera resolviendo un problema matemático. Luego lo dejó exactamente en el mismo ángulo y se marchó. Cuando revisé el vídeo no encontré movimientos sospechosos, solo ese gesto leve de quien examina algo que ya conoce. Comencé a dudar incluso de mis propias estrategias. ¿Y si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía?
¿Y si mi culpa estaba creando una narrativa de conspiración para evitar asumir que sí traicioné, que sí crucé límites emocionales que no tienen que ver con tecnología sino con decisiones? Porque aunque alguien hubiera alterado mensajes, aunque existiera manipulación externa, lo cierto es que yo subí a ese ascensor de cristal, yo acepté ese encuentro suspendido sobre la ciudad. Yo sentí que quería otra vida, y esa intención ya era una fractura. Sin embargo, las frases que aparecieron impresas no eran simples exageraciones, eran declaraciones calculadas para herir, para provocar una reacción específica, casi como si alguien quisiera acelerar el desenlace, empujar a mi marido a una confrontación definitiva o forzarme a abandonar la casa. Empecé a observarlos a ambos con la misma sospecha con la que me observaban a mí. Noté que mi marido recibía llamadas que atendía en voz baja desde el estudio, que cerraba la puerta con llave, algo que jamás había hecho en 10 años. Noté también que el hombre que decía amarme parecía saber detalles de mi rutina que yo no le había contado, horarios exactos, reuniones canceladas, cambios mínimos en mi agenda, y entonces la pregunta dejó de ser quién manipuló los mensajes y pasó a ser si estaban, de alguna forma, conectados. Hubo una tarde en que mi marido me pidió que lo acompañara a una cena con socios. Durante el trayecto en el auto habló de confianza en términos empresariales, de auditorías internas, de cómo las compañías exitosas prueban la lealtad de sus ejecutivos para medir riesgos, y mientras lo escuchaba sentí que no hablaba de negocios sino de mí, de un experimento doméstico donde yo era la variable a evaluar. Cuando regresamos a casa me miró fijamente y dijo: «Todos somos vulnerables a la tentación si el entorno está diseñado para eso». La frase quedó suspendida entre nosotros como una pieza de ajedrez a punto de ser movida, y por primera vez consideré que quizá esto no empezó en la conferencia. Quizá empezó mucho antes, quizá fui colocada en situaciones específicas, presentada en eventos concretos, expuesta deliberadamente a la reaparición de mi antiguo amor. Esa idea me parece paranoica, al mismo tiempo, demasiado lógica para ignorarla. El hombre que me prometía una nueva vida empezó a impacientarse al notar mi distancia, me acusó de estar retrocediendo, de dejarme intimidar, y cuando le conté mi sospecha de que tal vez mi marido sabía desde el principio de nuestro reencuentro, guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que todavía me quema por dentro. «¿Y si yo no fui quien te buscó por casualidad?». Le pedí que se explicara y cambió de tema. Sonrió de esa manera ambigua que siempre confundí con profundidad. «Ahora vivo en una casa donde cada objeto puede ser un dispositivo, cada conversación puede estar archivada, cada mirada puede contener un cálculo, y al mismo tiempo mantengo un vínculo con un hombre que me exige valentía pero no me ofrece garantías de honestidad. A veces pienso que el verdadero control no está en hackear un teléfono sino en sembrar la duda suficiente para que la víctima se desarme sola, para que cuestione su memoria, su criterio, su versión de los hechos. He empezado a escribir en un cuaderno físico, con bolígrafo, fechas y horas. Registro cada mensaje que envío y cada palabra que recibo, como si necesitara una bitácora analógica para no perderme en la versión digital de mi propia vida. Mi marido me observa escribir y no dice nada. Solo sonríe levemente, como si supiera que toda defensa que intente ya estaba contemplada en su plan o en el plan de alguien. El hombre que dice amarme insiste en que me vaya con él, que corte todo contacto, que desaparezca antes de que sea tarde. ¿Pero tarde para qué? Nadie ha gritado, nadie ha sido violento. No hay moretones ni amenazas explícitas, solo esta atmósfera densa donde cada gesto parece una pieza estratégica. A veces me pregunto si la traición más grande no fue enamorarme de la sensación de ser deseada otra vez, de sentirme vista fuera del rol de esposa eficiente, y si todo lo demás, los mensajes alterados, las pruebas impresas, las luces que se encienden solas, son consecuencias inevitables de haber abierto una puerta que creí inofensiva. Sin embargo, hay noches en que despierto y encuentro mi teléfono desbloqueado sobre la mesita, con la conversación abierta en un punto exacto, como si alguien hubiera estado releyendo mi intimidad mientras yo dormía. Y en esos momentos sé que hay algo más, algo que no encaja en la simple narrativa de culpa. Mi marido volvió a repetirlo ayer mientras me acariciaba el cabello con una suavidad inquietante. La verdad siempre sale a la luz, Anna, y no sé si esa verdad es que lo traicioné, que él me manipuló, que el otro hombre jugó con nosotros, o que he estado viviendo en una historia escrita por manos que no veo. Dime tú, si estuvieras en mi lugar, ¿confiarías en tu memoria o en las pruebas que alguien dejó estratégicamente frente a ti? ¿Huirías con quien te promete libertad o enfrentarías a quien te ofrece estabilidad con condiciones invisibles?
porque yo sigo aquí, con el teléfono en silencio, el corazón en ruido constante y la sospecha de que la partida real apenas está comenzando y que quizás, cuando por fin crea haber entendido quién movía los hilos, descubriré que siempre fui yo la pieza central del tablero sin saber quién estaba sentado al otro lado. He empezado a pensar en términos que antes me parecían exagerados, palabras como condicionamiento, gaslighting, arquitectura de la conducta, porque cuando no sabes si el engaño es sentimental o perceptivo necesitas un vocabulario que sostenga la sospecha sin que te derrumbes. Cada mañana me despierto unos minutos antes que mi marido y me quedo observándolo dormir, su respiración regular, su expresión serena, y me pregunto si esa tranquilidad es auténtica o es la satisfacción de alguien que sabe exactamente cómo va a desarrollarse el día, si ya anticipó mis movimientos, si ya leyó mis mensajes antes de que yo misma los entienda. He dejado de usar reconocimiento facial en el teléfono, cambié contraseñas, activé verificaciones en 2 pasos, pero la sensación de intrusión no desaparece, porque el problema ya no es técnico sino psicológico. Es la certeza de que en algún punto mi narrativa dejó de pertenecerme. El hombre que insiste en que me vaya con él empezó a mostrarse más impaciente, menos romántico, más estratégico. Me habla de ciudades nuevas, de empezar desde cero, pero cuando le pregunto cómo, con qué recursos, con qué plan concreto, sus respuestas se diluyen en promesas emocionales y empiezo a notar que su discurso también tiene fisuras, que su urgencia podría no ser amor sino necesidad de ganar, de demostrar que puede arrebatarme de la estructura que me contiene. Hace 2 noches mi marido llegó con un pequeño paquete, lo dejó sobre la mesa y dijo que era un regalo. Dentro había un reloj inteligente de última generación, para que puedas monitorear tu salud, explicó, y mientras me lo colocaba en la muñeca sentí que no era un obsequio sino una extensión del sistema, otro dispositivo capaz de registrar pasos, pulsaciones, horarios, quizás ubicaciones, y cuando le pregunté si era realmente necesario sonrió con esa calma que me desarma y dijo que le preocupaba mi estrés, que me notaba alterada últimamente. Alterada, esa palabra quedó flotando como un diagnóstico sutil, como si ya estuviera preparando el terreno para atribuir cualquier acusación mía a un estado emocional inestable. Empecé a grabar conversaciones, no por venganza sino por necesidad de referencia. Necesitaba pruebas de que las palabras que escuchaba eran las que recordaba después, porque el mayor miedo ya no es que me espíen sino que me convenzan de que imaginé lo que ocurrió. En una de esas grabaciones mi marido repite algo que me persigue. La percepción es frágil cuando hay culpa de por medio, lo dice sin acusar directamente, pero es suficiente para sembrar la duda, porque sí hay culpa, culpa por haber sentido algo, por haber deseado otra vida aunque no la haya materializado del todo, y esa culpa es el terreno perfecto para que alguien plante su versión. El otro hombre me confesó que, antes de reencontrarse conmigo en la conferencia, recibió un correo anónimo sugiriéndole asistir, un mensaje que mencionaba que yo estaría allí como acompañante. Cuando me lo dijo sentí que el aire se volvía más pesado, le pedí que me mostrara el correo y por supuesto, ya no lo tenía, lo borré, no pensé que fuera relevante, respondió, y esa falta de evidencia lo coloca en el mismo plano ambiguo que mi marido, ambos con piezas incompletas, ambos con posibles motivos. He empezado a reconstruir la cronología desde el inicio. La invitación a la conferencia llegó con insistencia inusual. Mi marido dijo que sería importante para su red de contactos, que mi presencia sumaba imagen, y ahora me pregunto si también sumaba oportunidad. Si mi reencuentro fue una variable calculada para observar mi reacción ante la tentación, como una prueba de estrés aplicada a un matrimonio que él consideraba demasiado estable para ser auténtico. Pero también existe la posibilidad de que el hombre que dice amarme haya visto en mí no solo una mujer sino una puerta de entrada a un entorno privilegiado, que su interés no fuera únicamente emocional sino estratégico. Y que manipular conversaciones fuera una forma de presionarme a romper con todo y quedar disponible, vulnerable, dependiente. La duda es un ácido lento, corroe cada recuerdo, cada caricia, cada mensaje aparentemente inocente. Ayer intenté una confrontación directa con mi marido. Le pregunté si alguna vez había contratado a alguien para probar mi lealtad, si esto era un experimento, un juego corporativo trasladado al ámbito íntimo. No se ofendió, no negó de inmediato. Solo me miró con una mezcla de curiosidad y decepción y dijo: ¿de verdad crees que necesito algo tan elaborado para saber quién eres? Esa respuesta no confirma ni descarta nada, es magistralmente ambigua, deja la carga en mí, en mi autoconcepto. Luego añadió que las personas revelan su naturaleza cuando creen que nadie las observa,
Y yo no supe si esa frase era una confesión o una amenaza. El hombre que me pide que huya empezó a enviarme capturas donde supuestamente mi marido aparece conectado a la misma red en horarios que coinciden con accesos a mi cuenta, pero esos datos pueden ser interpretados de 1000 maneras, y me doy cuenta de que ambos me ofrecen pruebas que se neutralizan entre sí, como si la verdad estuviera fragmentada intencionalmente para que nunca pueda armarla completa. Mi cuerpo también empezó a reaccionar, insomnio, taquicardias, una sensación constante de estar siendo evaluada. Y el reloj inteligente registra esos picos de estrés y envía reportes automáticos a la aplicación compartida. Con mi marido, lo descubrí por casualidad, él puede ver mis patrones de sueño, mis cambios de ritmo cardíaco, mis momentos de mayor ansiedad, es decir, puede saber cuándo estoy hablando con el otro incluso si no tiene acceso al contenido, porque mi fisiología lo delata. Cuando se lo señalé dijo que no había prestado atención a esos datos, que apenas entendía cómo funcionaba la aplicación, pero esa supuesta torpeza tecnológica no encaja con el hombre meticuloso que administra inversiones complejas. Cada vez que intento tomar una decisión definitiva algo ocurre que reabre la incertidumbre. Un mensaje nuevo que contradice la narrativa anterior, una actitud inesperadamente tierna de mi marido, una frialdad repentina del otro. Empiezo a sospechar que el verdadero poder en esta historia no está en quien ama más sino en quien controla mejor la información. En quien comprende que en la era digital la realidad es maleable, editable, replicable. He considerado la posibilidad de acudir a un especialista en seguridad informática, alguien externo que analice dispositivos, pero hacerlo implicaría admitir formalmente que hay una guerra silenciosa en mi matrimonio. Cruzar una línea de no retorno. Anoche, mientras fingía dormir, sentí que mi marido se levantaba. Tomó mi teléfono con cuidado y salió del dormitorio, contuve la respiración, conté los segundos. Cuando regresó lo dejó en el mismo lugar y me susurró al oído: no tienes que tener miedo si no ocultas nada. Esa frase fue pronunciada con dulzura, y esa dulzura fue más perturbadora que cualquier acusación. Esta mañana encontré en mi bandeja de entrada un correo sin remitente con un archivo adjunto. Dentro había una grabación de mi propia voz hablando por teléfono con el hombre que dice amarme, una conversación privada que solo pudo haberse registrado de dos maneras. O mi teléfono está comprometido o el altavoz de la cocina no era solo un asistente doméstico. La grabación estaba editada, ciertas pausas eliminadas, ciertas frases enfatizadas. El resultado me hacía sonar decidida a abandonar todo, más de lo que realmente estaba. Ya no sé si estoy atrapada entre dos hombres o dentro de un sistema que convierte mis dudas en evidencia contra mí. A veces me miro al espejo y ensayo la posibilidad de confesarlo todo, de decir sí, sentí algo, sí, me dejé llevar, sí, consideré irme. Pero incluso esa confesión podría ser utilizada como confirmación de una narrativa fabricada, como la pieza final de un rompecabezas diseñado por alguien más. Lo más inquietante es que empiezo a adaptarme a esta tensión, a normalizar la vigilancia implícita, a medir cada palabra, y me pregunto si ese era el objetivo desde el principio, no demostrar una infidelidad sino moldear mi conducta a través del miedo y la duda. El hombre que me pide que elija dice que el amor verdadero no necesita pruebas ni monitoreo, pero su insistencia constante también es una forma de presión, otra jaula aunque con barrotes distintos. Mi marido, en cambio, no me exige una decisión inmediata, solo observa, recopila, espera, como si supiera que el desgaste hará el trabajo por él, y aquí estoy, atrapada entre la culpa real de haber deseado y la sospecha de haber sido manipulada, entre pruebas digitales que pueden ser auténticas o construidas y recuerdos que podrían estar distorsionados por el miedo. Si doy un paso hacia uno pierdo la estabilidad, si me quedo con el otro pierdo la certeza de mi autonomía, y lo más aterrador es que empiezo a sospechar que quizá esa era la finalidad de todo este entramado, que no importa quién alteró los mensajes ni quién encendió el dispositivo en la madrugada, sino que yo llegue a un punto en que ya no confíe ni en mi propia percepción. Dime, si la realidad puede editarse con la misma facilidad que una conversación en pantalla, ¿en qué momento deja de importar la traición concreta y empieza a importar quién tiene el poder de definir lo que realmente ocurrió? Anoche entendí algo que me dejó sin aire. No fue una revelación explosiva. No hubo gritos, ni confesiones dramáticas, ni puertas azotándose. Fue algo mucho más simple y por eso más devastador. Mi marido me invitó a cenar en casa, apagó el altavoz inteligente delante de mí, lo desconectó físicamente,
como si quisiera demostrar transparencia, y dejó mi teléfono sobre la mesa, boca arriba, entre los dos. Me miró con esa serenidad que ya no sé si es virtud o cálculo y dijo: «Hoy no voy a preguntarte nada. Solo quiero que observes». Durante unos segundos no pasó nada. Después, mi teléfono se iluminó. Un mensaje entrante del hombre que decía amarme. Pero yo no lo había sentido vibrar. En la pantalla apareció una frase: «Esta noche es el momento. Díselo». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que el reloj inteligente vibró también, registrando el pico. Mi marido no tocó el teléfono. No reaccionó. Solo lo miró conmigo. Y entonces, delante de sus ojos, apareció otro mensaje, enviado desde mi cuenta. «Lo haré. Ya no puedo seguir mintiendo». Sentí que la sangre se me iba de las manos. Yo no estaba tocando el teléfono. Él tampoco. Nos miramos. Por primera vez en meses vi algo real en su rostro. No calma. No cálculo. Algo más crudo. Desconcierto. Tomó el dispositivo lentamente, lo desbloqueó, con mi rostro, porque mi cara estaba ahí, temblando, y abrió la conversación. Los mensajes estaban ahí, registrados con mi usuario, con mi foto, con mi historial. Pero el último envío mostraba una hora futura. 2 minutos adelante. Aún no había ocurrido. Me quedé helada. 2 minutos después, el mensaje cambió de estado a enviado. El tiempo lo alcanzó. Mi marido levantó la vista hacia mí con una expresión que ya no era estratégica. Era humana. Vulnerable. «Yo no hice eso», dijo en voz baja. Y por primera vez le creí. Porque si hubiera sido un juego suyo, no habría dejado esa grieta. No habría permitido que yo viera la falla en el sistema. Tomé el teléfono y llamé al otro. Contestó al segundo tono. «¿Qué hiciste?», pregunté sin saludar. Hubo un silencio extraño. Luego respondió: «¿De qué hablas?». Le describí exactamente lo que acababa de pasar. Escuché su respiración cambiar. «Anna, yo estoy conduciendo. No he tocado nada». Y también le creí. Porque el miedo en su voz no era el de alguien descubierto. Era el de alguien superado. Colgué. Me quedé sentada frente a mi marido, con el teléfono entre las manos como si fuera un objeto radiactivo. Durante meses pensé que uno de los dos movía los hilos. Que esto era una prueba de lealtad. O una estrategia para forzarme a elegir. Pero lo que vi esa noche fue otra cosa. Alguien más estaba dentro. No en mi casa. No en mi cama. Dentro del sistema. Dentro de mis cuentas. Dentro de la narrativa. Y lo más perturbador no es que puedan leer. Es que pueden escribir. Mi marido se levantó, caminó hasta la ventana y miró la ciudad como si la viera por primera vez sin controlarla. «Esto ya no es sobre nosotros», murmuró. Y entendí que tenía razón. Durante meses la tensión giró alrededor de mi culpa, de mi deseo, de mi posible traición. Pero ahora la pregunta era otra: ¿cuánto de lo que vivimos fue amplificado, manipulado, dirigido por manos invisibles que entendían nuestras debilidades mejor que nosotros mismos? Revisamos configuraciones juntos. Sesiones activas desde ubicaciones imposibles. Claves duplicadas. Un acceso administrador que no pertenecía ni a él ni a mí. El altavoz inteligente no era el único punto vulnerable. El router había sido intervenido. El reloj sincronizado con un servidor externo. Alguien había construido un espejo digital de nuestra vida íntima. Y había decidido intervenir. Tal vez no para destruirnos. Tal vez para observar qué haríamos bajo presión. Mi marido me miró como no lo hacía desde hacía años. Sin superioridad. Sin evaluación. «¿Lo amas?», preguntó. No era un interrogatorio. Era una pregunta desnuda. Pensé en el ascensor de cristal suspendido sobre la ciudad. Pensé en la vibración muda en mi bolso. Pensé en la sensación de volver a ser vista. Y también pensé en esta mesa, en estos 10 años,
en la forma en que incluso ahora estábamos enfrentando el peligro juntos. No lo sé, respondí con honestidad brutal. Sé que me sentí viva. Pero no sé si eso era amor o solo ausencia de miedo. Él asintió lentamente. Yo tampoco sé cuándo dejé de mirarte como mujer y empecé a mirarte como sistema, confesó. Esa frase me atravesó. Porque quizá no hizo falta un hacker para rompernos. Quizá bastó con convertir el matrimonio en estructura, en eficiencia, en control preventivo. Y alguien allá afuera solo empujó una grieta que ya existía. El teléfono volvió a iluminarse. Otro mensaje. Esta vez sin texto. Solo una imagen adjunta. La abrí con dedos fríos. Era una captura de nosotros dos en el ascensor panorámico. No besándonos. No tocándonos. Solo mirándonos como si el mundo debajo no existiera. La foto estaba tomada desde fuera. Desde lejos. Como si alguien hubiera estado observando desde otro edificio. Mi marido vio la imagen. Cerró los ojos un segundo. Esto empezó antes de lo que creíamos, dijo. Y ahí entendí el verdadero horror. No era una historia de infidelidad simple. No era un triángulo. Era una intervención. Una narrativa alterada para provocar reacciones, para medir límites, para ver hasta dónde se puede empujar a dos personas antes de que se rompan o se unan. Bloqueamos cuentas. Desconectamos dispositivos. Apagamos el router. Por primera vez en meses la casa quedó en silencio real. Sin luces parpadeantes. Sin notificaciones. Sin registros. Solo nosotros dos respirando en la misma habitación. Pero incluso en ese silencio absoluto sentí algo más profundo. La duda ya estaba sembrada. Aunque descubriéramos al responsable. Aunque rastreáramos cada acceso. Aunque enfrentáramos juntos a quien estuviera detrás. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando ya aprendiste que tu realidad puede ser editada? Mi marido se acercó y tomó mi mano. No como dueño. No como juez. Como alguien que también había perdido el control. Podemos empezar de nuevo, dijo. La misma frase que escuché en aquel ascensor suspendido sobre la ciudad. Y entendí que la verdadera elección no era entre dos hombres. Era entre dos versiones de mí misma. La que huye hacia la intensidad. O la que enfrenta el vacío y lo llena sin necesidad de vigilancia ni pruebas. Mi teléfono sigue sobre la mesa. En silencio. No porque ya no haya mensajes. Sino porque decidí que, por ahora, no voy a abrir ninguno más. Porque antes de saber quién manipuló nuestras palabras, necesito decidir cuáles son realmente mías. Y ahora te pregunto algo, después de todo lo que escuchaste. Si descubres que alguien escribió parte de tu historia desde la sombra, ¿eso te absuelve de haber querido vivirla?